Ahora vamos a ver algo muy importante para programar, que es la capacidad de tomar una decisión. Nosotros, como veníamos viendo hasta ahora, hemos visto lo más básico, hemos visto el comando de asignación para guardar datos y variables, los tipos de datos básicos, int, str, los operadores aritméticos para hacer cuentas, cómo imprimir en pantalla y cómo tomar datos del usuario. Y así como venía hasta ahora el código, que vamos haciendo siempre una línea debajo de otra y que lo guardamos en un archivo .py y que la máquina lo va a leer de arriba para abajo, secuencial. Así como venimos, cada vez que hacemos una línea nueva de código, sí o sí se va a ejecutar. Hacemos una siguiente línea, sí o sí la va a ejecutar. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Hay una estructura fundamental de decisión, se llama comúnmente if, que es la que nos va a permitir hacer una cosa u otra dependiendo de una condición. Entonces, la sintaxis. Sintaxis, quiero decir cómo se escribe en código un if. Voy a escribir if, que en inglés quiere significar el sí, pero no el sí de afirmación, sino el sí de pregunta. Si pasa tal cosa, entre paréntesis pondremos una condición, ya vamos a hablar en detalle, y dos puntitos. Y el código que quiero que esté adentro de ese if, lo voy a poner separado por 4 espacios, o lo que es lo mismo la tecla de tabulación, el tab, un tab. Y a partir de ahí voy a escribir todo mi código. Cuando dé por terminado el bloque de código, esto sería un bloque. Cuando yo quiera ya salirme del if, lo voy a hacer de una manera muy simple. Voy a volver hacia la izquierda, si acá tengo el borde del archivo, me voy a volver y voy a seguir anotando las sentencias bien contra la izquierda. ¿Está bien? Entonces, la idea es que aquello que esté corrido, este pequeño bloque de sentencias, que esté corrido hacia adentro, 4 espacios o una tabulación, después de los 2 puntos, eso pertenece a mi if. Bueno, otro tema a investigar acá es qué sería esta condición. Esta condición no puede ser cualquier cosa, es algo que cuando Python evalúe esa expresión, tiene que dar verdadero o falso. Es una condición lógica. O verdadero, que en Python sería true con T mayúscula, o falso. ¿Por qué? Porque la idea del if es que cuando el código llega a un if, si la condición, cuando yo llego al if, si la condición es verdadera, si la condición en ese momento que la evalúo, si esto me da verdadero, entonces realizo el código adentro del if. Y si la condición hubiera evaluado falso, en vez de ejecutar este código, lo que hago es saltarme el código y seguir, si fuera false, evito el código que está dentro del if y sigo debajo de ese if. Bien, vamos a ver algunos ejemplos porque está así en el aire, si no queda medio difícil de entender.
Entonces, supongamos que hagamos un programita que le pide un valor al usuario. Hago un n, quiero que sea un número, entonces lo voy a convertir todo en uno en la misma línea de código. Voy a hacer un input, ingrese un número, y a ese input lo voy a convertir a int. Recuerden que el input me daba sino algo del tipo string str. Y lo que voy a preguntar ahora es si ese n es mayor que 5. Con un comparador. El mayor apunta, la boca grande apunta al que es mayor. Si n es mayor que 5, entonces, corriéndome con una tabulación, ahí tendría un caso, ¿está bien? Le pido el número y veo si es mayor que 5. Podría hacer cuantos if yo quiera hacer. Podría ser el caso opuesto, if n es menor o igual que 4. Ahí cubriría todos los casos opuestos. Y lo interesante es que si lo veo, lo pienso, esto es como que eso es un if, esto es un if. Si esta condición, en base al n que me ingresó, se cumple, voy a entrar y va a imprimir esta. Cuando salga de acá, va a entrar a este if, pero esta condición no se va a dar porque ya se dio arriba. Si el n es mayor que 5, si yo ingresé un 7, por ejemplo, y entra al primer if, al segundo if, que pregunta que si el n, o sea, si el 7 es menor o igual que 4, esto me va a dar falso. En ese caso con n igual a 8, 7. Bueno, entonces ahí tendríamos un ejemplo de cómo podría estar usando el if y cómo escribo las condiciones. Siempre que vaya a escribir condiciones para un if, tienen que ser expresiones que se evalúen en verdadero o falso. Son las que se llaman booleanas o lógicas. Y yo puedo armar, por ejemplo, podría decir, si haber puesto en el if n mayor que 5 y supongamos que quiero números entre 5 y 10. Puedo agregar el and, que es el ilógico, y poner n menor o igual que 10. Si hubiera querido poner n mayor o igual que 5, hubiera puesto n mayor o igual que 5 and n menor o igual que 10. Si hubiera querido preguntar si la suma si el número que me ingresaron es igual a la suma de otros dos números, por ejemplo, por inventar algo, hubiera puesto una condición como si el n es igual a 2 más 3. Que en este caso es tonta la condición, pero lo que quiero que vean es cómo uso, esto va a ser 5, es lo mismo preguntar si n es 5, pero lo que quiero que vean, por ejemplo, en este caso es que puedo usar los dos iguales para hacer comparación. Y estos dos iguales no son el igual de asignación, no lo confundan. El igual de asignación solo es para variables, para guardar números, y cuando quiero hacer una comparación, si algo es igual a algo, en un if van a ser siempre dos iguales juntos. Pegaditos. Bien. Bueno, con esto una introducción a cómo usar un if que me permite a mí escribir un código siempre que se cumpla una condición, ejecutar un código siempre que se cumpla una condición. Y un detalle extra acá de paso es que
puedo agregar comentarios en las líneas, en una línea, agregando el numeral, y lo que ponga así, Python no lo va a ejecutar, va a quedar como un comentario para mí, el programador. Y eso es muy útil para ir aclarando para qué hice esa variable o para qué me sirve ese if, o sea, para que cuando después pase un tiempo y lea ese código, entienda de qué se trata.